Hay un general y filósofo chino que se llamaba Sun Tzu, creo que así se pronuncia. Probablemente vivió entre los siglos 4 y 5 antes de nuestro Señor Jesucristo, pero él es muy famoso porque a él se le atribuye la escritura de uno de los tratados de estrategia militar más importantes de todos los tiempos. Posiblemente lo has escuchado. Ese tratado se llama El arte de la guerra. Y Sun Tzu, en ese tratado, él dice, una de las muchas citas de ese tratado, él dice: conoce a tu oponente, conócete a ti mismo y no pondrás en peligro tu victoria. Conoce a tu oponente, conócete a ti mismo y no pondrás en peligro tu victoria. Introduzco el sermón de esta mañana de esta manera, porque lo que vamos a estar viendo en esta hora, como leía nuestro hermano Mario, son los versículos 13 al 16 del primer capítulo de Santiago. Y es necesario que nosotros entendamos en esta mañana que para seguirle el consejo a Santiago y entender lo que nos está planteando en estos textos, es necesario que conozcamos un enemigo particular que enfrentamos en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros llegamos al versículo 13 de la carta de Santiago, hasta ese punto nosotros hemos estudiado o hemos visto cómo Santiago advierte a los hermanos a quienes escriben acerca de cómo deben encarar las pruebas, que es necesario gozarse en medio de ellas, porque finalmente el resultado de salir aprobados de esas pruebas es ser premiados de parte de Dios, es obtener un carácter aprobado por Dios. Cuando llegamos al versículo 13, pareciera que la atención de Santiago cambia. Él pasa de las pruebas externas que vimos la última vez que nos encontramos nosotros, estas pruebas que llegan a nuestras vidas y de las cuales tú y yo no tenemos ningún control. Santiago pasa a hablar de ese tipo de pruebas, ahora a hablarnos acerca de las tentaciones internas que nos mueven a pecar, tentaciones que tienen la intención de arrastrarnos a pecar. Y surge una pregunta: ¿está Santiago cambiando el tema? ¿O qué relación puede haber entre las pruebas externas y las tentaciones internas de nuestro corazón? En algún momento, cuando comenzamos a estudiar esta carta, yo les dije que nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca a un comentarista llamado Warren Wiersbe, y él, comentando acerca de este tema, dice: bueno, es que si nosotros no tenemos cuidado, las pruebas por fuera pueden convertirse en tentaciones por dentro. ¿Por qué? Dice él: bueno, porque cuando las circunstancias son difíciles, podemos caer en el error de quejarnos contra Dios, dudar de su amor, de rechazar su voluntad. Allí está la relación. Santiago no está cambiando el tema abruptamente. Los oyentes de la carta de Santiago padecían muy puntualmente una prueba bien particular, que también la mencionamos cuando comenzamos a estudiar esta carta, y es la escasez de recursos, la pobreza material. Miren, mis hermanos, si nosotros entendemos que esa es la problemática de los oyentes de Santiago, toda la carta de Santiago adquiere una armonía preciosa. Esa es la prueba principal y particular que afrontan los oyentes de la carta a Santiago, y de allí se deriva cualquier otra cantidad de diversas pruebas adicionales. Nosotros mencionábamos al principio de este estudio que es por eso que Santiago en esta carta él trata el orgullo del rico. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. En los versículos 1 al 9 del capítulo 2 también trata el tema de los ricos, de aquel pudiente que entra a la congregación con anillo, bien vestido, ¿sí? En el
versículo 6 del capítulo 2, Santiago va a hablar de la persecución que esos mismos ricos imponían a los hermanos más pobres. Versículo 6 del capítulo 2. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Ustedes le preguntan a los pobres, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? Santiago va a reprochar la retención de salario que los más pudientes le aplicaban a los de menos recursos. Capítulo 5, versículos 4 al 6. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han vivido en deleite sobre la tierra y han sido disolutos, han engordado vuestros corazones como el día de matanza, etc. Hay una cantidad de textos considerables a lo largo de la carta que habla a los hermanos ricos y su conducta hacia los hermanos pobres. Pero Santiago también le habla a la otra parte, a los hermanos pobres. A ellos les dice que ellos deben estar alertas o alerta a la forma en cómo ellos son tentados a dirigirse hacia estos hermanos más ricos. En el versículo 19, Santiago les va a decir, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Él les habla que tengan cuidado con actos violentos hacia estos hermanos. Capítulo 2, versículo 11, dice, el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ten cuidado. Santiago le habla a los hermanos pobres a que actúen sabiamente. Ya nosotros vimos eso en el versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En general, la carta le habla a ambos grupos sociales. Así que les menciono esto simplemente para que quede claro que la prueba principal que podía estar enfrentando muchos de los oyentes de la carta a Santiago son las pruebas derivadas de la escasez material. Ahora, con eso en mente, es muy probable que algunos de estos oyentes de Santiago estuviesen razonando de la siguiente manera. Bueno, si Dios me puso a mí en esta situación, al final de cuentas, no debe estar tan mal que yo me robe un poquito de acá para poder lidiar con esta situación mía de pobreza. Si Dios me puso en esta situación, al final de cuentas, pues no debe estar tan mal que yo a mi jefe le brinde un trato como el que se merece, con palabras hirientes, y así de alguna manera poder vengarme, aunque sea con palabras. Definitivamente eso no debe estar del todo mal, porque en última instancia quien me colocó en esta situación fue el mismo Dios. En resumen, si la voluntad de Dios para mi vida son estas circunstancias, entonces al final todo indica que mi conducta es el resultado de lo que Dios ya antes ha determinado para mí. Y eso sucede. No nos estamos rebuscando acá una posible conducta, no, eso sucede, mis hermanos. En el ala reformada del cristianismo, que nosotros levantamos la bandera de la soberanía de Dios, uno llega a oír a hermanos decir, pues si Dios es soberano, Él me puso en esta situación y eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo me estoy conduciendo según la voluntad soberana de Dios. Santiago responde a ese tipo de razonamiento diciendo no. Le faltó repetir las mismas palabras de Pablo, pero en Romanos. De ninguna manera. Versículo 13. Santiago
con vehemencia. Y él dice, tienen todos sus Biblias aquí en Santiago 1:13 conmigo, para que vayamos leyendo juntos. Santiago dice, no, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Niños, resalten esa frase allí. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso no lo hace Dios. Y Santiago va a explicar por qué Dios no hace esto. El comentarista Kistemacher, hablando de ese tema, dice: el creyente que pasa por la prueba es bendecido. Nosotros vimos esto en los versos pasados que estudiamos. Pero aquel que falla, el que cae, ese creyente se llena de remordimiento. Eso lo dice Kistemacher. Ese creyente se llena de remordimiento. Y entonces, porque falló en la prueba, rehúsa admitir que le faltó fe en Dios. Allí está todo el problema. En última instancia, es lo que no quiere es asumir su responsabilidad. Y los ejemplos abundan en la Biblia, mis hermanos. Abundan en la Biblia y abundan en tu vida y en la mía. La experiencia y los ejemplos bíblicos nos confirman hasta la saciedad que la tendencia muy natural de nuestro corazón es intentar esquivar la responsabilidad de nuestros actos y decisiones pecaminosas. Y para ello te voy a brindar dos ejemplos bíblicos, pero antes, acompáñenme, guarden ese texto por allí en sus mentes, resalten, Proverbios 19, versículo 3. Dice cómo lo pone el proverbista allí. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿La insensatez de quién? Del mismo hombre. Es la insensatez del hombre que tuerce su camino. ¿Cómo responder? Sigue diciendo el texto. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Él mismo, su propia insensatez, es quien lo mueve a torcer sus caminos. Pero luego en su corazón, ¿qué hace? En vez de asumir su responsabilidad, lo que hace es irritarse contra el Señor. El primer ejemplo que vamos a ver lo conseguimos en Génesis capítulo 25. Acompáñenme allá. Déjense el libro allí marcando Santiago, capítulo 1, pero vamos a estar viendo Génesis 25 ahora. El primer ejemplo que vamos a ver en este momento es la vida de Esaú. Esaú, cuando le vende su primogenitura a Jacob, lo hace de una manera muy fresca y voluntaria. Génesis capítulo 25, versículo 29. Dice que guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió, escuchen lo que responde Jacob: véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en ese día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Miren, mis hermanos, allí no vemos ataque de parte de Jacob por ningún lado. Es el planteamiento de un negocio, de una transacción en la cual Esaú estuvo muy de acuerdo. Pero andando el tiempo, cuando Esaú vio en pleno el resultado del negocio que acababa de hacer, vean su reacción. Génesis 27, versículos 34 y 36. Génesis capítulo 27.
ahí en Génesis 27:34 ya el papá de ellos, Isaac, ha bendecido a Jacob. Jacob lo ha engañado y se ha llevado la bendición principal. Llega Esaú, esperando que su papá le bendiga. Miren con lo que se consigue, versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, diciéndole que ya había dado la bendición principal. Cuando él oyó esas palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Isaac le responde, versículo 35, y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Versículo 36, y Esaú respondió, oigan a Esaú, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me he suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Qué fresco. Esaú, al librarse de toda responsabilidad. No, él comerció su primogenitura con Jacob. Esa es la verdad. Que ahora Jacob, en una treta bien estratégica, se apodera de la bendición que ya antes había negociado en acuerdo con su hermano Esaú, es otra cosa. Pero al principio Esaú, muy voluntariamente, acordó con Jacob esa transacción. Y a lo largo de las escrituras, hermanos, Esaú va a ser recordado como aquel que menospreció su primogenitura. Pero un segundo ejemplo se aplica más al texto que estamos viendo en Santiago 1, versículo 13. Y lo conseguimos por allá al inicio de nuestra historia, de la historia humana. Génesis capítulo 3. Ya deben estar ustedes imaginándose cuál es el ejemplo del que les voy a hablar. Génesis capítulo 3. Este ejemplo se aplica más y se aplica en pleno a la advertencia que está dando Santiago acá, en Santiago 1:13. Génesis 3, versículo 12 al 13. Adán le ha seguido el consejo a su mujer de manera muy voluntaria. No sabemos cómo se diga la interacción de Adán con Eva cuando Eva le ofrece del fruto, pero Adán muy voluntariamente aceptó el fruto que Eva le brindaba. Pero ¿qué es lo que leemos en Génesis 3, versículos 12 al 13? Dice, el hombre, cuando Dios nos está confrontando, dice Adán, en el versículo 12 del capítulo 3 de Génesis, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí vemos el mismo patrón de conducta, unos echándole la culpa a otros. Adán no asume. Adán dice, no, la mujer que dice, ella es la culpable, ella me dio. Y cuando encarga a la mujer, que dice, la serpiente me engañó y yo comí. Lo grave de la excusa de Adán, ¿se dieron cuenta cuál es? Es lo mismo que está reprochando Santiago en Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿A quién está echándole la culpa en primera instancia? Adán. A Dios. A Dios. Cuando él menciona la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, Adán lo que está diciendo en otras palabras, tú Dios eres el principal responsable de mi desobediencia. Tú fuiste quien puso esa mujer, diablo. Tú me la diste por compañera. Si he caído en última instancia, eso culpa mía no es. Bueno, Santiago responde a esa tendencia natural de tu corazón y el mío con las siguientes palabras. Otra vez, leemos el versículo 13 de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. La forma gramática en que esa frase no diga
está presentada en el griego, sugiere la idea de que se podría traducir también como ninguno se diga. O sea, ninguno de nosotros nos digamos a nosotros mismos que hemos sido tentados por Dios. Y ya vamos a ver por qué eso es importante, andando en los otros versos. Porque todo este diálogo en el cual nosotros acusamos a Dios o a los demás por nuestras caídas en las tentaciones, mis hermanos, realmente es un diálogo interno, algo que ocurre dentro de nosotros. Somos nosotros mismos quienes nos hablamos y nos convencemos de tal cosa. Pero Santiago dice, no, ninguno se atreva a decirse eso a sí mismo. Y yo introducí este sermón hablando de la lucha y daba gracias a Dios mientras tratábamos ese himno 471. Daba gracias a Dios de que el director haya escogido ese himno, porque introdució de manera plena el tema que estamos viendo. Es necesario que nosotros aprendamos a luchar eficazmente contra ese diálogo interno que se da en nuestro corazón, en nuestro ser interior, en nuestra mente. Es importante que aprendamos a luchar muy eficazmente contra eso. Nosotros vamos a ver la segunda parte del versículo 13, cuando dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Nosotros vamos a unir esa parte con el versículo 17, si el Señor permite y nos concede gracia para abordar ese tema en una futura oportunidad. Así que lo vamos a dejar allí, no vamos a considerar esa segunda parte del versículo 13 el día de hoy. De momento solo Santiago, digamos que Santiago no gasta muchas palabras en explicar por qué Dios no es culpable. Él simplemente dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago entiende que está hablando a una audiencia que conoce el carácter de Dios. Por eso lo vamos, como les dije, lo vamos a ver cuando abordemos el versículo 17. Ahora, como buen maestro, Santiago se va a anteponer a una pregunta natural que va a surgir. Porque no nos cansamos de hallar al culpable. Entonces, Santiago se antepone a una pregunta natural y dice que puede ser, la pregunta puede ser, bueno, pues si no es Dios el culpable, ¿quién lo es? Y eso es lo que pasa, responde Santiago en los versículos siguientes. Es como que Santiago dijera, bien, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo que pasa es dos puntos. Por eso el versículo 14 comienza como comienza. Si no, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino, lo que pasa es, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La explicación que Santiago brinda aquí es que la tentación tiene como propósito llevarnos a pecar. Pero Él quiere que entendamos que eso es un proceso. Es un proceso, es un sistema de pasos que tiene su origen en nosotros mismos. No en Dios, no en ninguna otra persona, no en el diablo. Hay gente que tiene la costumbre maravillosa de acusar al pobre Satanás de todo. No. Aprendamos de hoy en adelante a asumir nuestra responsabilidad con respecto a nuestros propios pecados. Pero ya vamos a ver cómo funciona este proceso. Santiago inicia diciendo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Para nosotros comenzar a entender lo que Santiago está diciendo acá, es necesario entender frente a la tentación. Cada uno de nosotros
viene y trae en su bolsillo su propia concupiscencia. Y Santiago nos dice que esa concupiscencia se halla en nosotros trabajando de una forma muy activa. Porque ella procura ¿qué? Atraernos, seducirnos. Entonces volvemos otra vez al versículo 14. Lo que está pasando es que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Pues cuando su propia concupiscencia, sus propios malos deseos procuran atraerle y seducirle. ¿Qué tenemos acá? Cuadro donde la concupiscencia parece una persona que está dentro de nosotros y que busca atraernos y busca seducirnos con un propósito que ya vamos a abordar. Otras versiones brindan la idea de que estos malos deseos nos toman de la mano y nos quieren llevar engañados. Eso quiere hacer la concupiscencia, tomarnos de la mano y llevarnos engañados. La fraseología que utiliza la fraseología original, los idiomas originales, brindan la idea de que la concupiscencia emplea trampas para cumplir su fin. La concupiscencia es una tramposa, ¿sí? Y la primera palabra, esa palabrita que dice allí, atraído, es una palabra que es usada a menudo como un término de cacería, para referirse a una trampa atractiva para la presa, para capturar a cualquier animal ingenuo. Ese es el término atraído. La otra palabra, seducido, en general se empleaba también como un término de pesca, que hacía mención a la carnada que atraía a los peces. Así que todo lo que la concupiscencia utiliza para atraernos, para seducirnos, es un engaño, es una trampa. Y mientras más recordemos eso, más eficaces seremos en la lucha contra nuestras tentaciones. Dice, tengo acá una cita de John MacArthur comentando la carta de Santiago, dice MacArthur: los animales y los peces se atraen con muy buenos resultados a las trampas, a los anzuelos, porque el cebo que se emplea es muy atractivo y no lo pueden resistir. Luce bien, huele bien, apela a sus sentidos. Su deseo de estos animales por el cebo es tan, pero tan intenso, que los hace perder todo tipo de precaución y pasar por alto la trampa o el anzuelo hasta que es demasiado tarde. Mis hermanos, exactamente del mismo modo sucumbimos a la tentación cuando nuestra propia concupiscencia nos atrae a las cosas malas que apelan a nuestros deseos carnales. Eso es una lucha férrea que se da en cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros cada vez más y más nos hagamos más fuertes ante estos deseos carnales, porque la concupiscencia no cesa. No cesa. ¿Tú te consideras cristiano? ¿Sí? Si te consideras cristiano, tú recordarás lo que dice Pedro por allá, si se acuerdan de la segunda carta, Pedro 1:4, creo que es, él dice que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Eso es cierto. Tú y yo somos hechos nuevas criaturas, pero aún, a pesar de ello, hay una lucha férrea en ti y en mí, a la cual nosotros debemos aprender a hacerle frente. Acompáñenme a Romanos capítulo 7, para que nosotros veamos un tanto de cerca
¿Cómo es que opera esta lucha en nosotros? Romanos capítulo 7. Que ahora dice el apóstol Pablo, él describe cómo es la lucha que él experimenta. Él es creyente, él ha sido hecho participante de la naturaleza divina como tú y como yo, el apóstol Pedro. Y mira cómo él describe la lucha interna de su concupiscencia o de sus malos deseos con su ser, que procura agradar al Señor. Romanos 7, versículo 18 en adelante. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque es que según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra qué. Mis hermanos, presten atención a esa frase. ¿Se revela contra qué? Contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el resumen de toda la lucha es, así que yo mismo, con la mente otra vez, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuidado, Pablo me está diciendo acá, que bueno, en mi mente yo sí creo en el Señor, pero pues en la carne no ando pecando. No, lo que está diciendo allí es que ese remanente de pecado que aún está en él, esa concupiscencia, seguirá muy activa y intentando operar todo lo que pueda mientras él esté en ese cuerpo de muerte. Pero con su mente, él sirve a la ley del Dios vivo. Eso es lo que nosotros debemos aprender esta mañana, recordarlo, para no dejarnos engañar, o las consecuencias pueden ser muy serias, según lo que deja ver Santiago, cuando continúa comentando acá en Santiago capítulo 2. El versículo 15 de Santiago dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago ahora nos va a presentar la concupiscencia como una dama. Personificaba la concupiscencia como una dama que es capaz de embarazarse, capaz de dar a luz si logró su propósito anterior, que es de engañar. Si la concupiscencia logra engañar, entonces, por consecuencia, ha concebido, y una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Recordemos, ¿qué es la concupiscencia? Malos deseos. La verdad es que Dios nos ha dado a nosotros deseos sanos. El hecho de que algunos deseos se muevan en nuestro interior, eso no necesariamente significa que sean malignos. No, nada de eso. De forma natural en nosotros se genera el deseo por comer o beber. ¿Para qué? Para que cuidemos de nosotros mismos. Si esos deseos son controlados debidamente, allí no hay pecado. La concupiscencia entra en acción cuando pretende tomar esos deseos sanos, como el comer, como el beber, como el dormir, y desordenarlos y transformar el comer sano en glotonería, el dormir sano en una pereza. De lograr ese propósito, entonces la concupiscencia del pecado.
cuando el deseo sano de comer se transformó en idolatría, ya hay pecado, y así con cualquier deseo, hermanos, así con cualquier deseo, todo deseo fuera del límite o los límites de Dios, o los límites que Dios ha establecido, es pecado. Fíjense una cita de John Clark. Él dice que Santiago representa los deseos descontrolados de los hombres como una ramera, aquí en el versículo 15, como una ramera que atrae su entendimiento y voluntad a sus brazos impuros. Y de esa conjunción concibe el pecado. El pecado, al producirse, actúa inmediatamente y se alimenta de la repetición frecuente hasta que al final gana tal fuerza que a su vez engendra la muerte. Esa es la verdadera genealogía del pecado y de la muerte. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si se completa ese ciclo, si se consume el pecado ya da a luz es la muerte. Es un hijo que concibe, que da a luz la concupiscencia. Y ese hijo nace como un asesino. Es un asesino, lo que trae es muerte. ¿Se acuerdan de Romanos 6, 23? ¿Cuál es la paga del pecado? El pecado no deja nada más. El pecado resulta muy atractivo para la carne, para los deseos de la carne, pero el único o la única recompensa, la única paga que el pecado puede ofrecer es muerte. El pecado da a luz muerte física, que separa el alma del cuerpo, da a luz muerte espiritual, que separa el alma de Dios, y da a luz muerte eterna, que separa por siempre el cuerpo y el alma de Dios. Por la fe en Jesucristo, un cristiano es salvo de la muerte espiritual y eterna, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si él persiste en pecar? ¿Qué pasa si él persiste en no darle o no saber luchar debidamente con sus tentaciones, aprendiendo sabiamente cómo opera la tentación? Bueno, es posible que pueda tener que pagar con el castigo de la muerte física. ¿Ustedes se acuerdan por allá en 1 Corintios capítulo 11? Estos hermanos que estaban pecando por tomar la cena indebidamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el Señor los castigó con muerte. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si tan solo nosotros creyésemos con la seriedad debida esta advertencia de Santiago en este momento, el pecado siendo consumado da a luz muerte. ¿Cuántos pecados nos abstendríamos de cometer? Porque es que nosotros lo que sucede muchas veces es que estamos viendo el pecado con mucha liviandad. Como que el Señor lo va a perdonar, ya pequé. ¡No! Es que el pecado da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Se acuerdan de Saúl? Él negoció su primogenitura. Él no se detuvo a pensar en consecuencias, pero llegaron. Pero las consecuencias llegaron para él. ¿Cuán fuertes nos podemos hacer frente a las sugerencias engañosas de nuestra concupiscencia si creemos firmemente que el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte? No es un juego. La Biblia no da advertencias en vano. El Señor no habla por hablar. Y es por eso que al final, en el versículo 16, Santiago le va a decir a sus oyentes: amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen. No es como ustedes están razonando. No, lo que está sucediendo es esto: no erréis. Dejen de culpar a los
demás. Dejen de culpar a las circunstancias, dejen de culpar a sus vecinos, dejen de culpar a Satanás por las tentaciones y los pecados de ustedes. La verdad plena es que no le han hecho el frente debido a los malos deseos cuando han tenido que hacerlo. Tomemos, a los oyentes, hablando de Santiago, tomen ustedes toda la culpa. Es solo a ustedes a quien pertenece la culpa. El enemigo es usted mismo. Nuestro principal enemigo se halla en nosotros mismos. Ese remanente de pecado que aún pretende actuar en nosotros. Nuestra heredada de nuestra naturaleza caída, nuestras concupiscencias, debilidades, nuestras justificaciones mentales y pecados surgen de dentro y hay que hacerles frente desde dentro. ¿Y sabes qué? Cuando el creyente obedece y gana la batalla interior, es que él puede decir genuinamente, mis hermanos, como Pablo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Ahora, para terminar, si pudiéramos resumir esta enseñanza brevemente, lo podríamos hacer asignándole 4 puntos a lo que hemos discutido hasta esta hora. 4 puntos. En primer lugar, recuerden, Santiago nos está hablando acá de un proceso. Ese proceso tiene 4 pasos. Y si estuvimos atentos a lo que hemos mencionado hasta esta hora, ya los tenemos claramente identificados. El primer paso, el primer punto de este proceso, ¿se da dónde? ¿O lo origina quién? La concupiscencia. Nuestros malos deseos. Estos malos deseos tienen el propósito de ¿qué? De generar un engaño, de engañarnos. La concupiscencia, el engaño. El engaño, o la concupiscencia, perdón, hallando éxito en este segundo paso, genera la desobediencia tuya y la mía. Y una vez caímos aquí en este tercer paso de la desobediencia, el resultado inequívoco es la muerte. Concupiscencia, engaño, desobediencia y muerte. Si te preguntase cuál de estos pasos es el más importante y en el que tú y yo debemos estar alertas y no caer, ¿cuál sería? El segundo. Tú no puedes evitar que la concupiscencia te sugiera nada. Está en ti. Acuérdate lo que decía Pablo. Yo hallo esta ley, que el mal no es en mí. Pero entonces, ¿el qué digo? Pero entonces, con la ley de la mente, yo decido servir al Señor. Es acá donde tú tienes que hacerte muy firme. No dejarte engañar. Es en el segundo paso donde la concupiscencia procura atraernos y seducirnos, que tú y yo debemos hacernos muy fuertes. ¿Me da tiempo de 2 ejemplos rápidos? Vamos a leerlos para no dejar la enseñanza a medias. Génesis capítulo 39. Con esto terminamos. 2 ejemplos. En uno, vemos la victoria en este proceso. En el otro, lamentablemente, no. Génesis capítulo 39, versículo 7 en adelante nos describe el acoso que sufrió José sirviendo a su señor Potifar. Génesis capítulo 39, versículo 7 dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hagamos.
lo que vemos allí es que José puso su mente a trabajar debidamente. Él entendió que ceder ante ese engaño era pecar contra Dios. Él entendió ya la cantidad de beneficios que había recibido de parte de la mano de un Dios de gracia. Y dice, la respuesta que le da a esa mujer es, no, ¿cómo haría yo este grande mal contra tu esposo, contra mi Dios? Versículo 11. Sin embargo, ella, versículo 10, perdón. Hablando ella a José cada día, no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esa victoria frente a la tentación tan férrea, que ustedes lean esto en casa con calma y presten atención a los detalles. El texto dice que ella cada día se le acercaba a José con el mismo asunto. Y José pudo permanecer firme. Cuando entendió que el asunto ya estaba siendo tal vez más fuerte de lo que podría aguantar, decidió ir. Pero logró la victoria. Ahora, esa victoria no se da en un vacío. No esperes, amado hermano, obtener ese tipo de victoria si tú no tienes tu mente llena de la palabra de Dios. Si te entregas al ocio, al descuido, terminarás como el segundo ejemplo que te brindo aquí. Segundo de Samuel capítulo 11. El conocido relato de David. El relato comienza diciendo, la Biblia no habla por hablar, acuérdense. El relato comienza diciendo en 2 de Samuel 11:1 que mientras todos los reyes debían estar en la guerra, David no estaba donde debía estar. 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David prefirió enviar a Joab, su primer general, y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, disfrutando de un tiempo de ocio. Versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, porque estaba durmiendo, estaba descansando. No hay nada de malo en eso en sí mismo, pero cuidado si nosotros estamos haciendo más pereza de la debida y no nos estamos preocupando por instruir nuestra mente y llenarla de la palabra de Dios, que al final es lo que nos va a capacitar para hacer frente a las tentaciones. Dice el versículo 2, que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Y no queremos en esta hora nosotros comenzar a inventar qué tanto pudo haber pasado por la mente de David, pero el versículo 3 nos dice que él comenzó a inquirir más de la cuenta en esa mujer. No había necesidad de eso. Una mente bien entrenada, una mente que procura darle gloria a Dios en todas las cosas, al ver a la mujer desnuda tal vez se inquieta, se incomoda y se aparta y olvida el asunto. Pero David no. David siguió el consejo de su concupiscencia y de sus malos deseos y comenzó a inquirir más. Dice el versículo 3 que él envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y tal vez cuando escuchó David el nombre de Urías Eteo, se le alumbraron los ojos, porque él cayó en cuenta, es que Urías anda con Moab peleando mis guerras. Esta mujer está sola. ¿Y qué dice el versículo 4? Él envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y el pecado consumado da a luz la muerte. No hay tiempo, pero lean en casa cómo avanzó la historia y las consecuencias terribles para la casa de David y
su familia por haber seguido el consejo engañoso del pecado. Necesitamos estar en guardia, mis hermanos. Es importante estar en guardia en lo que a nuestra mente se refiere. Es importante, jovencitos, ahorita en sus tiernas edades, preocúpense por adiestrar su mente, por desarrollar una mente fuerte que contenga y sepa hacerle frente a aquellas emociones descontroladas que pretendan levantarse dentro de ustedes. Ustedes no tienen ni idea de lo que tienen que lidiar algunos adultos, porque lamentablemente no aprendieron a gobernar sus emociones y pasiones debidamente. Aprendamos a vigilar nuestros deseos emotivos. En vez de justificar las tentaciones, no, preparémonos de antemano para oponernos a ellas con la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver, si el Señor lo permite, viendo el carácter de Dios a partir del versículo, también la segunda parte del versículo 3 y el versículo 17, vamos a ver cómo se condujo el Señor en la tentación en el desierto. Nosotros leímos que Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado en el desierto. Vamos a estar viendo eso, pero debemos aprender a hacer lo mismo que hizo Jesús en el desierto. Él confrontó tentación tras tentación con la palabra de Dios. Y cuando Satanás en su astucia quiso utilizar la misma palabra de Dios, lo que aprendemos es que el Señor sabía, no solo sabía textos de memoria, no, es que Él sabía cómo interpretar la Biblia debidamente. No nos conformemos a este siglo, dice Romanos 12, versículo 2, sino que ese texto deberíamos saberlo de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. Ya estoy terminando, les prometo. Filipenses 4, versículo 8. Es un texto conocido también, pero a veces no le prestamos la atención que debiéramos a textos como este. Pablo le dice allí a las Filipenses: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Tú te has detenido a mirar con calma y pausa ese texto? Ese texto lo que implica es que tu mente y la mía, nosotros no debemos dejar que nuestra mente ande a su libertad. No, gobernemos lo que pasa por nuestra mente. Aprendamos a gobernar aquello en lo que nuestra mente debe detenerse a considerar. No dejemos que nuestra mente deambule como mejor le parezca. Toma todo aquello honesto, puro, amable, justo, todo lo que es de buen nombre, todo en lo que haya alguna virtud, y en eso detente a pensar. Así, tú y yo le vamos a estar dando una buena lección a la concupiscencia. Así educamos nuestra mente. Mis hermanos, para finalizar, el Salmo 119, versículo 9 al 11, dice el salmista, Salmo 119, versículo 9 al 11, pregunta el salmista: ¿y con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra.
Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el versículo 11 dice, en mi corazón. Y no pensemos en el corazón como el órgano acá, en el centro de nuestro cuerpo, que bombea sangre. No, no, no. Nuestro ser interior, el centro de nuestras emociones y de lo que somos, allí, en nuestro corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere el Señor ayudarnos, por medio de nosotros, entender cómo operan nuestros malos pensamientos. Quiere el Señor ayudarnos a fortalecer nuestras mentes para saber hacerle frente a la tentación como debemos hacerlo, para vivir vidas de santidad que glorifiquen el nombre del Señor. Y recordando, mis amados hermanos, grande galardón hay para los que guardamos los mandamientos y estatutos del Señor, mientras que por el otro lado, el pecado no deja nada bueno, sino solo muerte. Esa es la paga de él. El pecado siendo consumado da nuestra muerte, no más. Vamos a orar en esta hora. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, queremos agradecerte, pero quisiéramos agradecerte como debiéramos. Danos de tu gracia, llénanos de tu espíritu para darte las gracias debidas por la palabra que tú nos has concedido en esta hora. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo nos conducimos dentro de nosotros mismos. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por enseñarnos a luchar eficazmente. Gracias te damos, porque Jesucristo es nuestro más hermoso ejemplo de cómo nosotros podemos aprender a luchar eficazmente. Muévenos en todo momento a centrar nuestra atención en Él, a verle más como este ejemplo de pureza y rectitud. Mira tu iglesia, Señor, y mira la palabra que nosotros hemos considerado en esta mañana, y edifícanos y asístenos para ser muy puros y limpios para ti. Gracias por permitirnos apreciar cómo ocurre todo este proceso. Los malos deseos pretenden movernos a desobedecer. Y bríndanos por medio de la consideración de esto mucha fuerza para no pecar contra ti, Señor. Muévenos a anhelar y a desear tu palabra y llenar nuestra mente con ella como debemos hacerlo, para que tú puedas ver a esta tu iglesia muy limpia, muy pura, muy sin mancha presentada para ti. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.